esta mañana y continuamos con la serie de mensajes que llevamos cada domingo acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Este es el mensaje número 6, mis hermanos. Aquellos que están llevando la secuencia de temas, mensaje número 6. Y vamos a ver hoy los párrafos 7 y 8 de esta confesión. Párrafos 7 y 8, voy a acelerar un poco. El párrafo número 1 tiene que ver de las Sagradas Escrituras, y como usted ya ha podido ver la confesión, y si alguien ha estudiado teología sistemática, usted ve que está muy relacionado. Prácticamente es una, aunque no es una teología sistemática, pero lleva el orden de la teología sistemática. Toda teología sistemática empieza por las Escrituras, luego sigue con teología propia, que es lo que tiene que ver quién es Dios, lo que estamos viendo nosotros ahora en teología sistemática, y precisamente hemos visto esas dos áreas. Y luego sigue con cristología, es decir, la doctrina de Cristo, y precisamente habla, así va. Luego sigue la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y es precisamente así va esta confesión de fe. Luego sigue lo que es la soteriología, que es la doctrina de la salvación, tiene que ver, y eso abarca todos sus capítulos, como lo habíamos dicho ya la vez pasada. Me faltó una que es antropología, y precisamente tiene que ver ahí el capítulo número 6, que habla de la doctrina del hombre, aquí en la teología, en la confesión de fe. Entonces usted puede ver, hermano, que realmente los redactores de la confesión de fe lo que hicieron fue, viendo una teología sistemática en el ciclo que lleva la teología sistemática, porque inclusive los últimos capítulos hablan del tiempo del fin. Es lo que hace una teología sistemática. Entonces eso es lo que procura. Pero más que eso, hermanos, recuerde que esta confesión de fe se hizo precisamente en el fuego de las controversias. Y entonces 1689, 1546 fue cuando la Iglesia Católica hace una contrarreforma. 1517 es el comienzo de la Reforma Protestante, y entonces en 1546 hay una contrarreforma, es decir, la Iglesia Católica Romana ya ataca a la fe reformada, y ahí entonces lo hacen levantando un poco de catecismos para ellos, que precisamente vienen a atacar todo lo que es la fe reformada. Entonces ahí donde obviamente los pastores reformados se reúnen, hacen concilios, y ahí donde salen las confesiones de fe. La primera, como ya dijimos, fue la de Westminster, luego la de Saboya, y luego ahora tenemos la Bautista. Hubo otras confesiones, y cada iglesia, cada denominación comenzó a sacar su propia confesión, precisamente para definir, ya que como se estaba atacando la fe reformada, entonces había que definir. Y hoy día, hermanos, tener una confesión es una bendición. ¿Por qué? Porque nos define quiénes somos. Nosotros no estamos, hermanos, ensayando, ¿no? Como muchas personas, muchos pastores lo pasan ensayando. Si usted antes ensayó, yo ensayé, obviamente, porque cuando uno ve que uno viene de iglesia en iglesia, y no, ya aquí no, mejor voy para allá, y como que esto no, y aquí una cosa, acá otra, uno puede ver esa variedad que hay. Pero lo tremendo es que usted llegó allí y obviamente no tienen una confesión de fe escrita, no tienen unos delineamientos, unos parámetros por dónde ir. Tienen algo, una confesión de fe en el aire o en la mente, principios que ellos tienen allí, que los regulan, pero son muy generales. En cambio, una confesión de fe, hermano, se hace más específica, más estricta, y nos ayuda a una buena comprensión. Y lo bueno de la confesión de fe es que entonces no hace, aunque somos independientes, iglesias independientes en cuanto a la organización, en cuanto al manejo, no somos independientes en cuanto a la fe, en cuanto a la creencia, porque todas las iglesias bautistas reformadas tenemos la misma confesión. En el mundo donde usted vaya va a encontrar la misma confesión, creemos lo mismo. Entonces, por lo menos estos 32 capítulos de esta confesión, eso es lo que nos está hablando. Y el capítulo número 1 habla de las Sagradas Escrituras, porque necesitamos poner las bases de qué es lo que creemos, y obviamente es traído de la palabra de Dios. De tal manera que esta confesión de fe nos habla de varios atributos de la Escritura. El primero es el atributo de la necesidad. Se necesitan las Escrituras. Entonces,
Hay la necesidad de las Escrituras, hermanos, porque la revelación general no es suficiente para la salvación, ni es suficiente para conocer el camino o la obra de los salvos, en este caso el proceso de santificación o de preservación. Se necesitan las Escrituras. De hecho, la iglesia necesita las Escrituras para poder sostenerse, para poder mantenerse. Otro atributo que veíamos, párrafos 2 y 3, es la identidad de las Escrituras. Necesitamos identificar qué es las Escrituras, qué es la palabra de Dios, dado que en el Concilio de Trento la iglesia romana metió los apócrifos y dijo: esto se llama el deuterocanónico. Es decir, hay un nuevo canon, y en ese nuevo canon están los libros apócrifos que ellos metieron allá. Ahora, como vamos a ver en esta parte, hermano, vamos a encontrar algunas cosas de la iglesia católica bien interesantes. Luego veíamos los párrafos 4 y 5 que se hablaba de la autoridad de las Escrituras, o hablan de la autoridad de las Escrituras. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, es autoritativa y es la única regla de fe y conducta. ¿Cuál es la razón o la base primaria de que es autoritativa, de que es la autoridad para la iglesia, hermanos, de Cristo? Porque es que ella es inspirada por Dios. Ella es la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, entonces por eso es autoritativa para nosotros, de donde hemos aprendido que no obedecer un mandamiento del Señor es directamente no obedecer a Dios. Y entonces esto es impresionante, y por eso todos nosotros acá, cuando llegamos a la iglesia local, y estoy hablando de usted, mi hermano, y los de tu lugar, llegamos con muchas mañas, con muchos resabios, con muchos pecados, que cuando usted comienza a llegar aquí a la iglesia, usted comienza a ver, y la palabra de Dios va a comenzar a ordenar su vida. Usted y yo somos personas que estamos aquí para conocer la verdad de Dios, de la palabra, y esa palabra va a ordenar nuestras vidas. Y tenemos que rendirnos a Dios en el momento que nos rendimos a la palabra, y vamos a ordenar nuestras vidas. Y sé que a veces hay situaciones, hermano, difíciles, pero ¿qué importa lo difícil que sea? Dios nos da la capacidad y la habilidad para nosotros ordenar nuestras vidas. Amén. Una de las primeras cosas que se ordenan acá, esos matrimonios que no han arreglado no se han arreglado todavía. No les impedimos que asistan, pero después de un tiempo deben arreglar su condición. Aquí tenemos varias personas, por lo menos aquí tiene la oportunidad de casar. ¿Cuántos matrimonios acá? Dos. Pero muchos que han venido acá se han casado porque han visto la necesidad. Tiene que ser así, hermano. Y si hay alguien acá todavía, de pronto por ahí, que no han arreglado su vida en ese, pues entonces trabájele a eso, porque lo próximo es arreglar eso. Amén. Y cualquier pecadito que se tenga por ahí, cualquier costumbre que se tiene, que no está acorde a Dios, usted lo sabe, la palabra, Dios le habla a través de la palabra una y otra vez, hay que arreglarlo, hermano. Nosotros somos pacientes, pero después de un tiempo, el pastor de esta iglesia comienza a chuzar. Y muchos se me han ido por eso. Pero es que toca, hermanos. Amén. Veamos a sus ideas en un párrafo número 6, la suficiencia de las Escrituras. Es decir, hermano, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo que ella es suficiente para todo lo que tiene que ver con la fe, con la salvación y la fe. No necesitamos más. No necesitamos, hermanos, que alguien nos esté hablando por ahí. Hermano, el canon ya quedó cerrado. Y qué bueno que nosotros, porque alguien puede decir, y hemos escuchado, y hay preguntas. Esta semana escuchaba por ahí una pregunta que se hace, esas preguntas que se hacen para ver, bueno, y entonces Dios no habla hoy a través de los sueños, y obviamente usted se ha soñado cosas, y Dios no habla hoy a través de visiones, y usted ha tenido visiones, y luego Dios no habla hoy a mi corazón y pone sentires en mí para hacer. Y entonces, hermano, yo escuchaba a un pastor. Obviamente de entrada tenemos que decir que no. Dios habla a través de la bendita palabra de Dios, a través de acá. Pero hay otros pastores, obviamente, que son reformados, y más que todos son aquellos que nosotros somos cesacionistas, o yo no sé usted. Cesacionistas es que creemos que aquellos dones milagrosos que Dios utilizó para traer la Escritura cesaron. Cuando estuvo el canon cerrado, ya no hubo necesidad de más. En ese sentido nosotros somos cesacionistas, pero hay otros que no dicen, no, Dios todavía sigue, somos continuistas, es decir,
los dones están vigentes, solamente el don de apóstol y profeta no, pero sí las personas pueden tener don de sanidad, pueden tener dones de milagros. En ese sentido fácilmente se puede pensar que Dios los puede guiar a través de sueños. Hermano, eso es muy peligroso, y yo entraría ahí a decir que no. Lo que yo sí creo es que Dios puede poner en mí un sentir, obviamente, pero lo hace en su divina providencia y usando su bendita palabra. Pero tengo que tener mucho cuidado ahí, hermanos, porque la Biblia es suficiente. Dios me va a hablar y me habla a través de su bendita palabra. La Biblia es suficiente. Estoy fuera de acá. Ok. Entonces hoy vamos a ver número 7, la claridad de las Escrituras, o lo que se llama la perspicuidad de las Escrituras. La palabra perspicuidad significa transparencia. Entonces, párrafo número 7, la claridad o perspicuidad de las Escrituras, o lo que se llama la transparencia de las Escrituras. Párrafo número 8 tiene que ver entonces con la disponibilidad de las Escrituras. Y voy a tomar los dos en esta mañana, hermanos, la claridad y la disponibilidad de las Escrituras en ese orden. Párrafo número 7 y párrafo número 8. Párrafo número 7. Claridad o perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué es perspicuidad? Transparencia. Perspicuidad es transparencia. Es decir, hermanos, las Escrituras son tan transparentes, tan claras, y ahí viene la palabra claridad, la claridad de las Escrituras. Y entonces el párrafo número 3 nos dice así. Recuerde que estos son atributos que tiene la Escritura, atributos que tiene la palabra de Dios, que usted los puede encontrar, hermanos, en cualquier lugar. Dice, párrafo número 7, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Este párrafo entonces lo que busca es la claridad de las Escrituras. Y una vez más, el punto aquí es que los redactores de la confesión, estos pastores reformados o puritanos, ellos están mirando lo que la Iglesia Católica Romana ha traído en contra de la fe reformada. Y una de las cosas que ellos dijeron es que la Escritura no es clara, la Biblia no es clara, las personas del común no pueden tener entendimiento de la Biblia porque ella no es clara. Quien trae la claridad son los jerarcas de la iglesia, ¿no? Son los sacerdotes de la iglesia. Ellos son los que tienen la capacidad para entender la Escritura de tal manera, hermanos, que lo primero que ellos hicieron fue, y por eso ahora vamos a ver en el párrafo número 8, oponerse a que el pueblo tuviese la Escritura. Ellos no querían que el pueblo tuviese la palabra de Dios, sino que querían escuchar la palabra de Dios. Debían ir a misa, debían ir a la iglesia, pero se impidió inclusive que la Biblia fuese traducida a otros idiomas. Y entonces dijeron no, hay una Biblia, y fue la que ellos adoptaron, creo que es la Vulgata latina. Ahora, y ellos la hicieron de ellos específicamente por una razón, porque en la Vulgata ellos metieron los libros apócrifos. Entonces, y la Vulgata latina, porque esa Biblia fue traducida al latín, es decir, estaba en latín, pero no se tradujo a los demás idiomas, y por eso hasta hace poco se daba misa en latín, se leía la Biblia en latín. El pueblo del común no sabía y no le importaba, porque decía lo que el cura nos enseña, es decir, digamos hablando en el idioma español, o los españoles,
leía la Biblia en latín y luego hacían la misa o la enseñanza en español, donde la iglesia o las personas que iban allá solamente podían recibir lo que el cura les enseñaba, pero ellos no tenían la Biblia porque no era asequible. Es la Reforma, hermanos, la que se levanta y la que procura la traducción, aprovechando la imprenta, comienzan. Y es Martín Lutero el que juntamente con otros traducen la Biblia al alemán. Luego, hermanos, vemos cómo se levanta Cipriano de Valera y luego Casiodoro de Reina y cogen y traducen la Biblia al español. Y comienzan a haber traducciones, hermanos, y eso lo hacen los reformadores. La Iglesia Católica no, la Iglesia Católica vino en contra precisamente porque ella no quería que el pueblo conociera la Escritura, porque decía, ellos no pueden entenderla, la Biblia no es clara, la Biblia es oscura. Fue los reformadores los que tuvieron que levantarse a decir, un momentico, espérese, la Biblia es clara. Y entonces de ahí es que salen estas dos, bueno, la confesión de fe. Y por eso es muy importante esta parte. Bueno, entonces este párrafo nos habla de que la Escritura es clara y que se puede entender, hermanos. Contrario, como ya lo dije, a lo que la Iglesia Católica enseñaba, de que solamente ellos la entendían y ellos la podían enseñar. Ya lo dije, ellos decían que el único que podía interpretar la Biblia claramente y enseñarla era el clero. Ahora, la primera parte, la primera sección del párrafo número 7, nos habla entonces precisamente de la claridad. Ese párrafo nos quiere expresar la claridad. Mira lo que dice, y otra vez, cuando habla de la primera sección es al numerito, ¿no? Entonces dice así, allí usted la tiene, dice, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismo. Es decir, comienza hablando de lo que no es la claridad de las Escrituras. Si bien es cierto que las Escrituras son claras, vamos a hablar de lo que no es lo que no significa la claridad. Entonces, no todas las cosas contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios, son igualmente claras en sí mismas. Entonces, cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, no es que usted va a leer y ya usted, como leer una novela o como leer a Condorito, yo qué sé yo. No, hay cosas, hermanos, que no van a ser tan claras. Son claras, y ahora vamos a ver más adelante cómo, pero de entrada no van a ser tan claras. Pero hay una razón del por qué no van a ser tan claras. Bueno, lo primero que yo diría, hermanos, es que una persona regenerada, obviamente para ella no es clara. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, para él son locura, es decir, para el hombre en general la Biblia no es clara. ¿Cuándo es clara? Cuando Dios ha regenerado el corazón de una persona. La persona ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida de Dios y fuera de eso tiene al Espíritu Santo, que es el que le guía a la claridad, al entendimiento. Pero aún así, hermanos, no quiere decir que toda es igualmente clara. Hay unas que son más claras que otras, pero esas que son difíciles podemos llegar a una claridad. Y ahora le digo cómo, pero obviamente de pronto algunos no vamos a poder llegar hasta allá. Mira lo que dice, hermanos, que hay algunas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:15, vamos a ir allá. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo ha escrito, ya habíamos hablado de este pasaje. Dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y aquí está, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, es decir, no son tan claras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, vamos a mirar el punto, es decir, aceptamos, hermanos, de entrada, que no toda la palabra de Dios es tan clara para nosotros comenzando. Es decir, hay un punto en la Biblia que usted y a todos nos ha costado, es la predestinación o la elección. ¿Usted cree que eso es claro? De entrada no es claro. Pero si nosotros tenemos un esfuerzo y nos dedicamos a un estudio y nos exponemos a la misma palabra y somos humildes, hermanos, vamos a tener después la claridad de la predestinación. Al comienzo yo no la tenía tan clara, pero hoy la veo más clara y cada vez lo veo más claro. Los hermanos en Tuluá que estamos mirando precisamente sobre las 5 doctrinas de la gracia, ellos están comprendiendo y les es más claro ahora todavía esta parte.
Pero aquí hay un punto que dice acá, versículo 16, casi en todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, sí es cierto, pero ¿qué pasa? Vamos a ver por qué son difíciles de entender y espero que aquí no vaya a haber ninguno así. Las cuales, es decir, las que son un poco difíciles de entender, esas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Por qué son difíciles de entender, hermanos? Y aquí está la respuesta. Porque hay indoctos. ¿Qué es un indocto? Un flojo, un perezoso, uno que no conoce, que no quiere conocer. Y es inconstante, es decir, hoy sí y mañana no. El asunto dice, y la tuercen. Entonces, ¿por qué usted puede ver hoy día una cantidad de pastores y pastoras enseñando barbaridades que la Biblia no enseña? Porque son indoctos, es decir, ellos no quieren profundizar en la Escritura, no quieren estudiar teología, no quieren, hermano, hacer exégesis, no quieren hacer hermeneuta, no se quieren someter tan siquiera a principios básicos de homilética o de preparación para predicar. No quieren. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creen que es coger y leer un versículo y soltarlo y hablar babosadas, porque eso es lo que hacen muchos hermanos. Sacan un versículo fuera del contexto y comienzan a botarlo y a decir lo que se les viene a la mente. Estas personas en ese nivel son inconstantes y tuercen las Escrituras. Son indoctos, es decir, no tienen algo de capacidad porque no se han esforzado. Entonces, este es el punto entonces acá, ¿por qué se hacen difíciles? Y otra vez, puede que de entrada, hermano, por favor, una doctrina le sea difícil. Puede que de entrada un concepto de la palabra usted comience a venir a la iglesia y le sean difíciles. Pero si usted se esmera, como yo le digo a los hermanos, hombre, si para mí un tema, o el tema que ya toqué, si la predestinación o la elección a mí se me es complicado, pues hombre, yo llego a mi casa y en vez de verme una novela, una película, me meto a las páginas que hay en YouTube, que gloria a Dios hoy día hay muchísimas, o en Facebook o Google, donde usted quiere la va a encontrar, y usted comienza y escucha a un predicador, al otro, y se mete por aquí, y usted mismo con la Escritura en la mano va usted llega al concepto claro. Eso es lo que hay que hacer. Yo sé que no se me enoja el hermano de Tuluá, pero hubo un hermano de Tuluá que llegó y tuvo problemas precisamente con la predestinación. Tuvo con nosotros como 3 meses o 4, no recuerdo, y se nos fue. Pero a los 4 o 6 meses volvió. ¿Y qué hizo mientras no estuvo acá? Investigó ese tema. Y luego tuvo que reconocer, y vino y ya está con nosotros. Y yo hablo con mi esposa y le digo, tremendo ese hermano, porque va volando en las doctrinas de la gracia, es impresionante. Entonces, hermano, sí, hay que reconocer, sí. Cuando hablamos de la claridad de la Escritura, no queremos decir, o la confesión no quiere decir que es que ya todo es clara y ya, no, hay unas difíciles y aquí toca tener un poquito de esfuerzo para esa parte. La segunda sesión nos habla de que la Escritura no es igual de clara para todos, y entonces ahí vamos a ver. Dice la segunda parte de ese punto, es que dice que ni son igualmente claras para todos. Es decir, como ya lo habíamos visto, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, pero tampoco ni son igualmente claras para todos. Y entonces, ¿por qué no son igualmente claras para todos? ¿Por qué a uno les cuesta más y a otros no? Y puede ser la pareja, ¿no? El esposo entiende mejor, la esposa no, o viceversa. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando acá? Hermano, esto es normal. Y como la mayoría de los pastores han dicho, ¿por qué es normal? Bueno, hay muchas cosas. Lo primero es debido al pecado remanente que queda en nosotros, que nos oscurece todavía. Y no es igualmente clara. Tenemos que volver al mismo punto, mi amado hermano, porque tal vez uno de los dos cónyuges se esmera más en aprender, quiere más. El otro es tranquilo y relajado. Pues hermano, ese que es tranquilo y relajado, yo le voy a decir una cosa, hermanos, y me voy a meter en problemas con los hermanos de Tuluá. Pero en el Zoom, cuando estamos viendo teología sistemática, siempre veo a los hombres ahí. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las esposas? Yo sé que esta tarde nos vamos a ver allá, pero yo digo, ¿dónde están las esposas? Pues, obvio que si el esposo está ahí, y él es el que contesta, y él es el que hace la tarea, y él es el que se esmera en estar
en el sur y ahí está metido y la esposa no la veo por ningún lado, pues obvio que el esposo va volando y la esposa quedada. No puede ser así. Tienen que ser los dos que van caminando juntos. ¿Amén? Amén. Yo dije Tuluá, pero tranquilo que aquí en Cali pasa lo mismo. Vamos a mirar, hermanos, son igualmente claras, no son igualmente claras, no todos lo van a comprender igual, o no lo van a comprender de inmediato. Les voy a poner un ejemplo que me llama la atención siempre, y es que pasó con este hombre. Hechos 18, ya saben a quién me refiero. En Hechos capítulo 18 encontramos algo que es impresionante, hermanos, y que no hay ningún problema si al comienzo yo no la tengo clara. Mire, Hechos 18, 24. Hechos 18, 24 dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, note, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Cuando usted ve a Apolos, que dice que es un varón elocuente, es decir, él era un predicador que convencía a las personas. Además de ser elocuente, dice que él era ¿qué? Poderoso en las escrituras. Esta palabra es fuerte, es decir, él era una persona que manejaba las escrituras al dedillo del Antiguo Testamento, conocía el Antiguo Testamento muy bien. Luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor, ya había sido instruido, es decir, ya había sido un convertido. Ya era un creyente en el Señor, ya había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, además era de espíritu fervoroso, dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, es decir, lo que había aprendido, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A él le habían hablado, hermanos, de Cristo, él ya sabía de Cristo, él ya sabía que Jesús era el Mesías, y ella estaba predicando y estaba enseñando, y era un hombre elocuente, era un hombre poderoso en las Escrituras. Pero luego dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, note, es decir, le daban la oportunidad para que predicara, comenzó a hablar con denuedo en la escritura, no era cualquiera, hablaba con denuedo, convencía a las personas. Luego dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿de dónde viene Priscila y Aquila? Del apóstol Pablo. Ya habían pasado por el apóstol Pablo. Entonces dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, Apolo lo sabía bien. No, pero él predicaba con esmero, se entregaba a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, sin un mayor conocimiento. Pero cuando Priscila y Aquila lo ven, dice, a ver, lo llamaron aparte y le enseñaron, dice, más exactamente las escrituras, el camino de Dios. Y luego dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, Apolos inicialmente lo sabía todo, lo comprendía todo, no, va en un proceso, tuvo que venir otro. Por eso, hermano, es tan importante. Yo me aterro, me asusto. Hoy día uno escucha y otra vez uno encuentra personas por el Facebook que atacan y creen que no necesitamos pastores. Creen que no necesitamos una iglesia, creen que la iglesia de Cristo está en cualquier parte, sino que crean y ya, ¿para qué iglesia local? No necesito un pastor que me enseñe, no, hermano, ¿cómo así? Cuando uno mira la escritura uno se da cuenta que estos hombres que Dios usó fueron humildes y siempre dependieron de la enseñanza de otros que iban más adelante. Usted siempre va a encontrar personas que saben un poquito más que usted y personas que saben un poquito menos. Enséñale a los que saben un poquito menos, pero déjese enseñar del que sabe un poquito más. Amén. Siempre es así, eso lo vamos a encontrar en toda parte. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué él sabe un poquito más o entiende un poquito mejor? Hermano, porque es una persona que devora, porque es una persona que se esmera, porque es una persona que está ahí, dice, bueno, yo quiero meterme por acá, y esa es la forma como él va a poder crecer y entender mejor. Así que parte, digámoslo, de no entender bien un tema es porque nos hemos expuesto, llevamos un poco tiempo, o nos hemos expuesto muy poco a la enseñanza, o la otra es porque hemos sido flojos, perezosos, después de tanto tiempo. Recuerda Hebreos lo que decía, ¿cómo es posible? Deberían ya de ser maestros, pero todavía quieren que se les enseñe la lechita porque no han aprendido a crecer. Entonces, parte
de que la escritura no sea clara, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora que hay una situación, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces todos necesitamos, hermanos, para tener más claridad de las escrituras, pues por lo menos tener un curso básico de interpretación, hermano, de hermenéutica, por lo menos, como vamos a ver al final, entender la analogía de la fe, por lo menos. ¿Y qué es eso? Que la escritura se interpreta a sí mismo. Que si usted encuentra un texto que es difícil, hermano, hay otro texto en alguna parte de la Biblia que le va a ayudar a ese texto y va a ser más claro. Se llama la analogía de la fe. La misma escritura se va a enseñar por la misma escritura. Entonces es muy importante. Y hacer y tener ideas, o ideas no, cursitos más bien, así sean básicos, de una hermenéutica, de una exégesis, por lo menos saber, hermano, comprender el contexto, que usted no se va a quedar ahí. Mi esposa es la que me dice por ahí la dosis diaria. Usted no se va a quedar con la dosis diaria. ¿Qué es eso, hermano? Usted va, en vez de sacar esa dosis diaria, ese versículo que le habla ahí, hermano, ¿por qué no se lee toda la dosis? No la dosis pequeñita, sino más bien tome todo el remedio, caramba. Pero hoy es la dosis diaria y ya con eso se van a cabalgar. No. Hay otro punto acá muy peligroso, hermano. Cuando no se tiene algo claro y no se sabe qué es sacar, no sacar un texto fuera del contexto, y entonces muchas personas usan la famosa, o lo que yo enseñé, porque Señor, me arrepiento tanto de eso, pues yo enseñaba eso. Mi esposa ayer me decía, ¿tú enseñabas eso? Sí, la famosa palabra rema, el rema de Dios. ¿Y qué es eso? Personas que llegan y comienzan a leer la Biblia, un ejemplo, se leen todo un capítulo y de repente hay un versículo que saltó. ¿Y esto qué es? Uy, Dios aquí me está hablando. Uy, sí, ese es el rema de Dios, Dios me habló ahí. O sea, se leyeron 3 capítulos de la Biblia y un versículo saltó a su corazón y dijeron, Dios me habló aquí, este es el rema de Dios. Es decir, hermano, así está hablando la gente hoy día. Los pastores hoy día vienen y dicen, hoy traigo el rema de Dios. De hecho, se ha acusado a aquellos pastores que no traen el rema de Dios. ¿Y sabe aún de qué nos acusan? Y yo acusaba, decía, hay pastores que solo predican logos. Logos es conocimiento. No, hay que traer el rema de Dios. ¿Y qué es el rema? Pues ese versículo que saltó, que es el espiritual, el que usted ahora trae y le enseña la Biblia. No, hermano, sabía, y cuando yo entendí esto dije, ahí sí, como dicen por ahí, wow. Hermano, el logos y el rema es lo mismo, es la misma palabra. En el griego es lo mismo. Cuando la Biblia habla de logos y habla de rema, se refiere a lo mismo. Es la palabra, en este caso es la palabra de Dios escrita que nos dejó para nosotros. Es decir, aquí está el logos, que es la palabra de Dios escrita, y el rema es la misma palabra de Dios que está ahí escrita. Que cuando yo la leo toda la palabra, hermano, no es un versículo, es todo el capítulo, es todo el libro, es toda la Biblia hablándome Dios. Porque miren, lo peligroso del rema es que la gente dice, ay, se lee 3 capítulos y un versículo me habló. O sea, ese versículo es palabra de Dios y la demás no. ¿Se da cuenta de lo peligroso? O sea, eso sí es palabra de Dios porque saltó a su corazón y ay, me sentí bien con esa palabra. Por eso yo les dije la vez pasada, ojo con esas promesas. Hay que acabar con eso. ¿Cuáles promesas? ¿O cuál dosis diaria? ¿O cuál versículo para mí? ¿O qué? ¿Eso para qué? Eso no sirve para nada. Esos devocionales ahora, hermanos, que hacen de un versículo, eso no sirve. Tiene que ser toda la palabra de Dios. Ahora, la última sesión del párrafo número 6 nos dice que es clara para nuestra salvación plena. ¿Para qué es clara la Escritura? Para nuestra salvación plena. Dice, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, note, es clara. Pero las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, es decir, hablemos del pueblo del común, la iglesia del común, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Ahí está el punto. Por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es decir, todo lo que se requiere para nuestra salvación, para creer, para la fe, para la vida de santidad, para todo, hermano, está en la palabra de Dios, que no solamente tiene alcance de entender los eruditos, sino que el común de la iglesia, hermanos, puede, es lo que está diciendo la confesión, puede llegar
a entenderlos. Obviamente, y este es el punto, si se utilizan los medios ordinarios. ¿Y cuáles son los medios ordinarios, hermano? Lo primero, usted debe tener una Biblia. Es lo primero. Por eso lo que ellos querían, hermanos, era que las Biblias, y eso lo vamos a ver ahora en otro párrafo, que las Biblias se tradujesen a los idiomas y que cada persona tuviese una Biblia que fuera suya, no la del esposo, porque cuando usted la va a leer, el esposo la está leyendo, no la suya, cosa que usted la pueda coger, la pueda leer y la pueda subrayar y pueda tener un cuaderno de anotaciones o la misma Biblia, no le dé miedo, subraye por aquí, haga lo que sea. Lo primero es eso. Lo segundo es ponerse a un estudio sistemático de las Escrituras. Bueno, no faltar a los cultos de la enseñanza, no perderlos. Como Marlene me llamó esta mañana y me dijo, yo no puedo ir al culto por cuestiones de salud, pero me voy a conectar. Eso es lo que hay que hacer. Y si no se pudo conectar, entonces espere a ver cuándo se sube el mensaje, pero se lo va a ver. Marlene me decía esta mañana, yo no puedo perderme la serie de mensajes y ojalá que usted sea lo mismo. El día que faltó un culto, hermano, tiene que estar en la semana a ver cuándo se lo puede ver y estar ahí. Entonces es ese esfuerzo de cada uno, son los medios ordinarios que Dios nos ha dejado de nuestro esfuerzo, nuestra preocupación, los cultos, hermanos, las enseñanzas. Y si no hubiese, y tengo la oportunidad de estudiar en un seminario, hacerlo, tengo la oportunidad de profundizar, sabe, hermanos, si usted se mete a páginas reformadas en los canales de YouTube, usted va a encontrar seminarios por acá y por allá. Y es interesante, solamente si quieren, no lo estoy promocionando, pero Seminario Reformado Latinoamericano, yo estoy estudiando, usted puede ir allá y usted va a encontrar allá, inclusive métase donde dice lista de temas, y ahí usted va a encontrar, hermano, que hay 40, por teología propia 40, eclesiología 30, a lo del fin 60, o sea, usted, hermano, y si usted es estudioso y coge uno por uno a estudiarlos, hermano, ahí está toda la teología que usted necesita. Entonces yo no veo por qué algunas personas, después de un tiempo en la iglesia y reformada, todavía no conocen ni la doctrina de la gracia, les cuesta entender. Y lo digo porque en Tuluá perdimos unas personas y las perdimos sencillamente, vinieron diciendo que conocían la reforma y estuvieron conmigo, impresionante, 6 meses, como 6 meses. Pero cuando se comenzó a enseñar la doctrina de la gracia, en la sola primera depravación total se partieron y se fueron, porque eso no es así, es decir, traían noticia. Entonces, ¿qué es? Sencillamente personas que creen que conocen la reforma, pero no la conocen, no la conocen. Yo espero que los que están acá ya y los últimos que han llegado ya más o menos sepan dónde están. Y yo espero que usted en su casa se esté alimentando y retroalimentando y mirando a ver lo que se está exponiendo acá. Porque el día entonces que entremos acá en estas doctrinas que son bien fuertes, se van a rajar y van a decir, hasta aquí lo acompaño, pastor, porque así no entiendo yo. Entonces, todo lo que se requiere para la salvación se expone con claridad. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:14, lo hemos manejado, pero toca ir allá otra vez. 2 Timoteo 3:14, mire, dice, pero persiste tú, el apóstol Pablo le está hablando a este pastor joven Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿En qué tenía que persistir Timoteo? En lo que había aprendido y te persuadiste. Hermano, ojo con esto, aquí hay dos cosas. Para yo poder persistir en la fe, dos cosas son fundamentales. Una, lo que yo aprendí. Dos, en lo que yo tengo la persuasión. Hasta que no haya una persuasión, míreme, hermano, le voy a decir una cosa. Míreme lo que le voy a decir. Yo estoy aterrado porque me he enterado últimamente de pastores que, conociendo la reforma y estando mucho tiempo en la reforma, abandonaron. Yo pregunto, ¿por qué abandonaron? No, abandonaron el pastorado. ¿Por qué lo hicieron? No había persuasión. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener es persuasión. Yo ya estoy persuadido de la doctrina de la gracia y esto nadie me lo va a quitar. Me costó muchas de estas doctrinas, yo lo sé al comienzo. Pero llegué el momento, yo aprendí y luego llegó una persuasión.
Ahora que estamos mirando la confesión de fe, es llegar a una persuasión donde terminemos. Usted tiene que decir, yo esto ya estoy persuadido, ya esto es. Y si usted se va de aquí por alguna razón, cae a una iglesia bautista reformada. Y si se va de ahí para otra parte por alguna razón, así se vaya para la China, ahí encontrará una iglesia bautista reformada. ¿Por qué? Porque usted está persuadido. Miren lo que dice, entonces, dice, persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste. ¿Cómo hago yo para persistir en algo? Lo aprendí y me persuadió. Y luego dice, pero note el punto, sabiendo de quién has aprendido. Note, Timoteo, de quién aprendiste. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo Timoteo, cuando niño, pudo saber las sagradas escrituras? Porque ellas son claras. Si las escrituras no fueran claras, un niño no las podía entender. Y Pablo le dice a Timoteo, desde niño tú aprendiste. Porque son claras, hermano. No le dé miedo enseñar versículos, no le dé miedo enseñar textos de la Biblia a sus hijos, porque son claras, ellos las van a aprender. No se me enoje Robin y Aura. Y mi mamá, no se me enojen. Hay una pareja en Tuluá. Un niño que tiene 2 añitos y medio, 3 añitos. Ya lo conocen, el monito, ya Misaías. Y el otro que es mayorcito, él tiene un pequeño problemita. Cuando mi esposa los midió allí, aún con Camila, que tiene más de 5 años, perdonen ustedes, pero esos niños le decían versículos de memoria a mi esposa. Camilita se rajó. No sé qué pasa, la verdad. Pudiera decir si es aprendizaje o es que no se está insistiendo, porque yo sí puedo, y voy a rescatar a Ana en esta hora, porque esa mujer, lo único que le enseña a sus niños es la palabra de Dios, desde muy niño, yo me quedo aterrado. Yo le doy gracias a mi mamá porque me enseñó los versículos desde que era niño. Tengo versículos aquí de niño, que aprendí de niño. A veces nosotros nos echamos y queremos que nuestros niños caminen con nosotros, pero no les enseñamos. Es que no es distraerlos ahí con un celular, distraerlos ahí con un programa. Hermano, tenemos que sentarnos con nuestros niños y enseñarles la palabra, que se lo sepan de memoria, versículos de memoria. Y los puse a ellos de ejemplo porque es mi hermano y sé que él me va a aguantar. Pero usted, padre que está aquí, es responsable de enseñarle a sus hijos. Y los que me están viendo, aún sin duda algunos no lo están haciendo, son responsables los padres desde ese niño, desde que está en el vientre de la madre, enseñarle. Yo a mis hijas les cantaba y les enseñaba versículos desde el vientre de la madre, y mi esposa les enseñó. Yo tengo un sobrino que él siempre me dice, porque él estuvo con nosotros, vivíamos en Calarcá y él fue a ir con nosotros, él tenía como 4 añitos, ¿sí o no? Más o menos. Luego como 6 meses con nosotros allá, y si usted viene, y él dice, estos versículos lo aprendí con mi tía, este versículo me lo enseñó mi tío, este versículo lo aprendí con las gemelas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque desde niño, Timoteo, aprendiste las sagradas escrituras. Y algo más dice, las cuales, note, como las aprendió desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, las escrituras son tan claras que un niño las puede aprender. No tengo muchos textos acá, se los menciono nomás. Mire la claridad, el Salmo 19, 7, 8 dice que ellas hacen sabio al sencillo. Y la palabra sencillo aquí es el menos capacitado, o aún el niño menos dotado. La palabra lo hace sabio. Salmo 19, 7 y 8. El Salmo 119, 105 dice que ellas son como una lámpara que ilumina una lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y hemos cantado. Segunda de Pedro 1:19 dice que la Biblia es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, ella es tan clara, la palabra de Dios es tan clara que es como una lámpara que ilumina nuestro caminar. Dios te habla de la claridad de las escrituras. Proverbios 6, 20 al 23, el que está anotando, dice que ellas son el camino por donde vamos a caminar. Dice que ella es lámpara a mis pies también. Y Deuteronomio 30, 11 al 14, usted después la lee porque ya no alcanzo, dice que ellas no son difíciles
porque no están tan lejos del alcance o del conocimiento. Dice allí, la ley de Dios no está en el cielo para que alguien tenga que decirle vaya y me la trae, no está al otro lado del mar para que alguien diga vaya y me la trae. No, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra es tan clara y está tan cerca, dice el Señor. Entonces eso es lo primero que habla de la claridad de las Escrituras. Y otra vez, mirando a la Iglesia Católica Romana, porque decían, no, ya no es clara, hay que enseñarla. Ahora, la claridad de las Escrituras, que la puede entender un niño, que la puede entender cualquier persona que dispone su corazón, eso no anula, hermano, la necesidad entonces de un maestro o de un pastor, para nada, no lo anula, porque Dios dejó pastores, maestros para que continúen enseñando las Escrituras, porque debido a nuestro pecado, a nuestra incapacidad, porque todos no tenemos la misma capacidad de aprendizaje, o a nuestra pereza, mejor, o flojera, debido a todas esas cosas, hermanos, entonces se nos pueden hacer difíciles, y ahí donde viene entonces un pastor o un profesor o un maestro y nos va a enseñar y nos va a dar mayor claridad. Ok, en este último tiempo, 15 minutos más a tomar para el párrafo número 8, sería la disponibilidad de las Escrituras. O sea, como ellas son claras, entonces ahora la confesión pasa al punto número 8, párrafo número 8, para decir, entonces necesitamos, como son claras, necesitamos que estén disponibles ahora para todo el pueblo. No como la Iglesia Católica que decía, no, solamente la Iglesia es la que puede dar a entender. Entonces, como la Iglesia es la que puede dar la enseñanza, no necesitamos que sea traducida. Y metieron un gol tremendo. La Vulgata Latina, claro. ¿Por qué la Vulgata Latina? Porque ella está en griego y porque tiene los libros apócrifos. Y entonces, no. Es más, ¿saben hasta qué dice ahí? Es el catecismo. Ellos se atreven a decir, la única versión que es autoritativa por la Iglesia es la Vulgata Latina. Las demás, no. Y esa es la razón por la cual viene el párrafo número 8. Porque el párrafo número 8 de la confesión, para hablar de la disponibilidad de las Escrituras, mire lo que dice, y es largo, pero obviamente lo podemos ver rapidito. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, y mire lo que dice la confesión, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad. Mire, ¿por qué lo está dejando claro? Porque los católicos, otra vez, habían dicho la Vulgata Latina es donde debemos, o sea, la única Biblia a la cual podemos ir para tener comprensión es la Vulgata Latina. Así lo dejaron claro, no más. Entonces ellos comienzan a redactar la confesión en contra de eso. Dice, bueno, el Antiguo Testamento en hebreo, no en latín, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, es decir, en el idioma que ellos manejaban. Ustedes, Iglesia Católica Romana, están diciendo que debe ser predicado y enseñado en latín, pero ocurre que la Biblia Dios la dio en el idioma del pueblo. Note lo que está diciendo. Y luego dice, y el Nuevo Testamento en griego, ustedes están enseñando en latín, en griego, que en el tiempo en que fue escrita era el idioma más generalmente conocido entre las naciones. Es decir, mira dónde está llegando. Es decir, en el idioma del pueblo, cuando Dios dio la palabra, la dio en el idioma del pueblo, el Antiguo Testamento. Cuando dio el Nuevo Testamento, lo dio en el idioma general del pueblo, para que ahora la Iglesia Católica venga a decir que la única Biblia que es valedera y que es verdadera es la Vulgata Latina, que está en latín. Y si alguien quiere saber de Biblia, tiene que venir a la Vulgata Latina en latín, que nadie conoce, porque en esa época el latín ya estaba echando a perderse y habían otras lenguas que se estaban levantando. Y no importa las lenguas en las cuales estemos, es en latín. ¿Para qué? Para que los sacerdotes que estudiaban latín pudieran dar la interpretación. Es decir, coartando totalmente la palabra de Dios al pueblo. Para tener el monopolio, precisamente. Y esa es la razón por la cual esta confesión se da. Y ellos están diciendo en este párrafo, a ver. Y entonces dice, bueno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron entregados en el idioma del pueblo. Luego dice, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos
puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Ojo lo que está diciendo. Ustedes católicos están diciendo que es la Vulgata Latina en latín y que no hay más, y que toda decisión de fe se termina ahí. No, señores, porque Dios escribió su palabra en un idioma hebreo y en un idioma griego, y en el transcurrir de los tiempos el Señor la preservó y la guardó. Eso es lo que está diciendo. En su divina providencia en los tiempos tuvo un tremendo cuidado. Dice, son por lo tanto auténticos. Es decir, lo que está diciendo, ustedes dicen que es acá, le vamos a decir que antes de la Vulgata Latina, que inclusive fue manipulada por el hombre, que le metieron los libros apócrifos y todo, antes de la Vulgata Latina el Señor ya tenía su palabra en el idioma original y son auténticos y Dios le había preservado. Eso es lo que están diciendo. Luego dice, de tal forma que en toda controversia religiosa la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Esto, hermanos, esto fue una bofetada para la Iglesia Católica, porque ellos dijeron, toda cuestión de fe y de doctrina tiene que establecerse a través de esta Biblia latina. Es decir, esa es la Vulgata Latina, esa es, y de ahí, y él dijo, un momentico, no, señor, toda controversia de temas tiene que ser debatida y tiene que encontrar su respuesta en los idiomas originales, como se dieron. Ahí es donde está la clave. Ellos están diciendo, en otras palabras, ¿por qué esto? Porque ellos querían tener el monopolio, pero entonces la convención se está abriendo para poder decir ahora, entonces nosotros podemos tener otras traducciones y podemos tener que esta Biblia sea traducida a los idiomas del pueblo para que la puedan leer. Luego sigue diciendo, pero debido a que estos idiomas originales, es decir, voy a conectar todo, de tal forma que en toda controversia religiosa la iglesia debe recurrir a ellos, es decir, a los idiomas originales como autoridad determinante, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, la gran verdad, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas. Esto es muy importante. El pueblo no conoce estos idiomas ya, pero el pueblo merece, el pueblo necesita, hermanos, conocer la Biblia. No importa que no conozcan los idiomas, pero tienen derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas. Y la misma Biblia, usted puede ver la referencia donde dice que debemos escudriñar las escrituras, debemos estudiarla. Como al mismo pueblo se le manda que las escudriñe, entonces viene y dice, se escudriñe en el temor de Dios, entonces han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que son llevadas. ¿Qué decía la Iglesia Católica Romana? No se van a traducir, porque el pueblo no entiende, porque la escritura no es clara. Vamos a tenerla ahí, y en la Vulgata Latina y todo ahí. ¿Quieres saber? Para eso. ¿Sabe que de ahí ve que surgió? No recuerdo bien la pregunta, pero hay una parte que está escrita porque alguien dice, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a saber los temas de la escritura que quiere saber? Y ahí es donde surge la situación y dice, bueno, pues que vayan a los eruditos porque, ¿cómo es? Se me fue la palabra, porque teólogos tiene la Madre Iglesia, no, ¿cómo es? ¿La Santa Madre Iglesia tiene qué? No, doctores de la ley, porque doctores de la ley tiene la Santa Madre Iglesia, algo así, bueno, algo así por el estilo. Es decir, de ahí es que sale eso. ¿Cómo yo voy a saber entonces la doctrina de Dios? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Cómo así? Sí. ¿Quieres saber algo? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Y de ahí dónde surgió eso? Y entonces, para decir de alguna manera, el pueblo no puede saber. ¿Y para qué le vamos nosotros a traducir a los idiomas? Entonces la Iglesia Católica se quedó ahí, hermanos. Pero ¿qué hicieron los reformadores? Entonces miren lo que dice la convención. Es necesario entonces, dice, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas. Es decir, donde quiera que vayamos debe traducirse. ¿Para qué? Y aquí está el punto, este es el propósito final. Para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, es decir, según la Biblia, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza, Es decir,
No voy a, obviamente a mirar cada punto, pero sí es claro lo que él está diciendo. Como la escritura fue escrita y Dios la dio en el idioma del pueblo, el pueblo por las edades que sigan debe tener la escritura en su idioma. Entonces la Iglesia Católica frenó y dijo no, es solamente la Vulgata Latina, la Biblia que debe ser, y hoy día apuntan allá. Después salió la de Jerusalén, bueno, apunta allá, pero para mantener ahí, pero los reformadores dijeron, no señor, así no es. Hay otras traducciones no originales, nadie ha encontrado los originales, hermano, pero uno puede descansar en que si los originales no se encuentran, hubo copias de copias. ¿Cómo ve que hicieron ellos? Pues copias de copias. Es decir, ellos, y todo eso fue a mano. En los pergaminos, ellos copiaban la escritura, copiaban la palabra, y de pronto hubo un copista que miró, y entonces dice, tremendo esto, ¿no? Y le llegó un pensamiento y escribió al ladito una nota ahí al ladito, y entonces eso se perdió por el tiempo. Luego encontraron ese fragmento y luego lo tradujeron de ahí, porque era muy antiguo, y eso que escribieron ahí lo copiaron. Pero esos ya son errores de traducción, de copiado. Porque eso fue de copia y copia y copia, hermano. Pero otra vez, como hemos dicho y lo sigo diciendo, aún así el Señor, hermanos, guardó su bendita palabra. A pesar del hombre y a pesar de las distintas traducciones, no tenemos los escritos originales, ni griego, ni hebreo, ni arameo. No los tenemos, no se encuentran, han encontrado fragmentos. Pero ¿qué importa, hermanos? Los traductores de la Biblia acudieron, y aún hoy siguen acudiendo a fragmentos más antiguos, ¿verdad? Para poder hacerlo. Ahora usted se pregunta, que es la gran pregunta que yo sé que está viendo ahora y tengo que contestarla. Si esto es así, que el Señor preservó la palabra, y por eso los reformadores quisieron que se llevara a cada idioma, a cada lengua, y eso se está haciendo, hermanos. Esto es impresionante, porque yo recuerdo de un misionero, 30 años estuvo con los guambianos, allá en Guambía, con los guambianos. Y el propósito de él fue traducir, creo que él dejó en 30 años traducido al idioma guambiano el Nuevo Testamento, lo tradujo. ¿Y qué hace un guambiano ahora, hermano? Se lo lee en su idioma y eso es impresionante. Es decir, nosotros no conocemos, hermano, la labor que están haciendo los traductores de la Biblia, pero esto es impresionante, porque ellos se esmeran en que cada persona tenga la Biblia en su propio idioma, en su propia lengua, para poder ellos mismos tener la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque ella es clara, hermanos. Ese es el punto. Pero la Iglesia Católica dice no, porque ellos dicen, es el que interpreta la palabra de Dios, es la curia, es el clero. Entonces por eso es que ellos no quieren entregarla. Y el pueblo se ha dejado. Por eso hoy día un católico máximo tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y nada más. Un cristiano de verdad no hace eso. Un cristiano tiene que tener, yo no sé cuántas Biblias tendré por allá, algún día voy a contarlas, pero tengo como unas 10 o 15. Muchas he votado, pero están ahí, y las tengo, y diferentes versiones, y las tengo, y paso a ese punto. No le tema a las versiones. Salió la nueva versión internacional, y ya la gente la satanizó, y todavía de pronto alguien, no, la sataniza, no, porque es que eso, ella le quita y le pone, le aumenta y le quita. No, hermanos, son versiones. Todas las versiones, usted me pregunta, ¿son buenas? Yo digo, sí. ¿Qué es una versión? Una versión sale precisamente si usted se va a leer la Biblia Reina Valera de 1609, usted no va a entender, un lenguaje muy... Entonces está la versión 1960 y ya hay unas versiones más actualizadas, es decir, el idioma, las palabras van cambiando, y entonces eso es lo que hacen las versiones. O por otra parte, de pronto hay unas versiones que han encontrado fragmentos más antiguos, ¿verdad? Y entonces toman de ahí. Ahora, ¿contradice la escritura? Para nada. Lo que hacen estas versiones, inclusive si usted tiene 7 versiones, sería bueno, porque usted se lee esta, se lee la otra, de un solo versículo, por decir algo, o de un tema, y usted las mira y usted va a enriquecerse, porque es una manera de entender mejor, pero el mensaje es el mismo, no va a cambiar. Entonces no tengamos miedo, no vaya a satanizar una versión, que es que esta es del diablo, que esta es del demonio, que a esta le quitaron, que a esta le añadieron. No, usted no sabe por qué le quitaron y le añadieron. Entonces vamos a tener paciencia, vamos a tener que investigar un poquito qué es lo que pasa. Pero hermanos, la única versión, es más, hasta recomendamos, yo recomiendo la Vulgata Latina si quiere ir a ella, la de Jerusalén, no importa, porque son la palabra de Dios, con la excepción de los libros apócrifos. La única que no recomendamos es la traducción al Nuevo Mundo.
Es la única. Porque eso no es Biblia. Eso es una manipulación que se hizo allí, brava, del griego, para querer decir lo que ellos están defendiendo ahora. Así que cuando venga un testigo de Jehová, usted quítele la Biblia y dígale, vamos a hablar de aquí de esta. De la suya no, porque está manipulada por los hombres. Hablemos de esta. ¿Qué queremos entonces enseñar acá? Es decir, el párrafo entonces, todo lo que nos dice es que el pueblo debe poder entender la palabra de Dios para poder saber y para poder creer y para poder vivir. Así que hablando de estas citas, para terminar, Deuteronomio 17, 18 al 20, el que está anotando, Deuteronomio 17, 18 al 20, donde el Señor le dice, bueno, cuando pongan un rey, él debe tener una porción de las Escrituras para leerla. El rey debe tener, si el rey debía tener la palabra, el pueblo debe tener la palabra. Cuando el Señor le dice a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, y luego dice, ellas son las que dan testimonio de mí, entonces está diciendo, todos deberíamos de alguna manera escudriñar las Escrituras. Primera de Corintios 14, 6 al 9, nos dice cuál es el propósito de la Escritura, es comprenderla para poder nosotros adorar mucho mejor al Señor. O como dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros para poder entonces darle la gloria al Señor y poder adorarlo. Entonces todo esto nos está diciendo de alguna manera que las Escrituras tienen que ser disponibles al lenguaje de cada persona. Pero no solamente eso, las Escrituras deben ser disponibles para cada individuo. Usted que viene a esta iglesia debe tener una Biblia. Yo ya estoy aceptando las Biblias en los dispositivos. De hecho, yo tengo como 10 versiones en mi celular. Pero yo vuelvo, y yo no sé hasta cuándo, yo le diría, preferiblemente, yo quisiera verlos a ustedes aquí con una Biblia. Yo sé que la mayoría de los pastores hoy día predican con dispositivo, y le dije a mi esposa, estoy que lo hago también, lo he hecho, pero no me ha gustado. Yo prefiero tener mi Biblia y no perder. No estoy diciendo que sea malo que la tenga en su dispositivo, está bien, no hay problema, pero qué bueno que usted tenga su propia Biblia y la compre, hermano, haga su esfuerzo, cómprese una Biblia. Ve, esposa, ahí tengo todavía 3 que me quedan. No es para que me compre las 3 que me quedan. No, hermano, tenga su propia Biblia, estúdiela, subráyela, haga la suya, ámela. La del dispositivo, bueno, sí, pero es mejor esta. El dispositivo le ha servido a la gente que ve poquito, sí, que tiene la letra grande. Pero aquí también hay Biblias, hay la letra grande, hágale, hermano. Mire, y que cada uno tenga hijos, padres, desde los 5 añitos que ya sabe leer, cómprele su Biblia. A la pareja que le digo de Tuluá, yo me quedé aterrado. Cuando yo entré, vi una Biblia en el suelo y jugaban con ella y los niños miraban con ella. Ah, bueno, pero es que es la Biblia de ellos. Porque ellos comienzan a enamorarse de la Biblia, así no la lean, no la entiendan, pero desde niños ya saben qué es la Biblia y comienzan a mirarla y a estudiarla y después eso es lo que quieren saber, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vimos esta mañana? Capítulo número 7. Muy importante que podamos llegar a esa comprensión de que la Escritura es clara, no nos da temor meternos. Pero también, párrafo número 8, la Escritura debe ser disponible y está disponible para todos. Las traducciones que ha llegado a nosotros es una manera de poder gozar. Entonces, eso es lo que nos enseña todo esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quería frenar, y gracias a Dios porque estos que hicieron esta confesión de fe por lo menos pudieron mostrar esa importancia de que tengamos la Escritura, porque es clara. Eso es lo que vimos esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a orar.